Señor doctor Luis Miguel Gómez, muy buenos días. Oh, qué gusto volver a oírlo. Pues un gusto para mí y un honor, y perdóneme que no lo nombre también por su segundo apellido, pero es que no lo sé pronunciar y es ignorancia mía, no es culpa suya de llevar ese apellido muy ilustre, sino culpa mía, ignorancia mía. ¿Cómo lo debo pronunciar? No, pronúncialo como está escrito ahí, es Hover. Pero la Es que la S me la pronunciación como. es, eh, sí, es que la pronunciación eso en sueco es ese J es como una especie como un sonido parecido a la F, Frader. Bueno, no soy Así se capaz, pronuncia, no soy Frader. capaz. Me declaro vencido. Doctor, doctor Luis Miguel Gómez, en la ley de financiamiento, pues hay cargas tributarias muy duras para este sector y para este y para aquel y para el otro. Pero se dijo que iba a haber un alivio muy importante en la tributación de las empresas, lo que permitiría atraer capital extranjero y estimular a las empresas colombianas para que aumenten su capital de trabajo y para que sean más eficientes y más productivas. Cuéntenos en qué medida se alivió la situación de un empresario colombiano con la ley de financiamiento. A ver, doctor Fernando, sí, la lectura de la ley 1943 del año 2018, llamada ley de financiamiento, hay que darle, como digo, una lectura cuidadosa, porque nosotros veníamos con el régimen anterior, que fue perfectamente caótico, y donde las cargas tributarias se incrementaron de una manera absolutamente sustancial, o sea, quedamos ubicados muy por encima de la media de la tributación en el mundo, y la carga real además se volvió una carga brutalmente alta, que estaba por encima del 60% la tasa efectiva. Y entonces la ley de financiamiento tuvo esa pretensión, pero me parece a mí que no lo logró de una manera adecuada finalmente. Si bien encuentra uno algunas figuras interesantes donde sí hay una desgravación, como son, por ejemplo, las compañías holding colombianas, que es una figura nueva que creó para tratar de estimular que se crearan compañías en Colombia. La exigencia de la ley es que se creen sociedades aquí en el país que puedan ser las titulares de una serie de inversiones en otras, es decir, una especie de matrices. Le dio ese nombre, además, pues con ese anglicismo, compañías holding colombianas, cuyos dividendos no van a estar grabados. Pero en términos generales, la ley no logró hacer esa reducción tan importante que se necesitaba para estimular la economía, que venía en condiciones ya muy malas. Entonces, pues partió de una tarifa del 33% para las sociedades, que la va a ir reduciendo paulatinamente hasta llegar al 30%, pero al mismo tiempo colocó los dividendos grabados para las personas naturales en un 15%. Entonces, lo que escribió con la mano de alguna manera lo borró un poco con el codo. Un 15%, antes estaba del 5 y del 10% dependiendo del nivel del monto, pasó ahora a ser del 15%, que es una tarifa muy alta. Entonces, cuando uno mira la tarifa agregada sociedad-socio, pues descubre que la tal reducción no es para nada tan cierta. De alguna manera la conservó esa carga tributaria. De modo que ahí pues no se puede afirmar de una manera contundente que lo haya hecho. Sí lo acompañó con esta figura de las compañías holding, que le dio lo acompañó con una figura muy interesante para negocios pequeños, que es el régimen simple, que es básicamente un régimen que grava los ingresos, y entonces facilita mucho la cosa para las empresas pequeñas y de cierto tamaño, donde además facilita el cumplimiento de esas obligaciones tributarias, porque reúnen un solo tributo: impuesto de renta, el impuesto sobre las ventas, el impuesto de industria y comercio, de manera que eso pues va a ser una gran facilidad. Pero me parece que a mí la ley en ese sentido se quedó corta y faltó mucho. Ahí se perdió una oportunidad muy grande que habría tenido el presidente Duque de hacer una reforma seria, y volvimos otra vez un poco a esos vicios de hacer reformas mal hechas, puro para tapar huecos, y se nota claramente que aquí lo que se está tratando es de resolver un problema puramente coyuntural. De modo que esa es básicamente como una síntesis muy apretada
de un tema que a mi juicio no quedó debidamente, no se logró un cometido válido y cierto. Y esto hay que agregarlo con un tema adicional, y es que para las personas naturales, a más de ese 15% de los dividendos, viene todo lo de la UGPP, los famosos aportes parafiscales, que es altísimo. Entonces, cuando uno se pone a hacer la sumatoria entre el 15 y el 11 y pico por ciento que cobra la UGPP, pues termina entendiendo que esos dividendos finalmente pueden quedar grabados del orden de un 26 y pico por ciento, que es una bestialidad. Entonces, eso desestimula naturalmente que esos emprendimientos que son tan importantes en la economía naranja, que ahí lo incluyeron también en la reforma tributaria algunas medidas de esas de estímulo, pero si la gente va a quedar grabada finalmente en esa magnitud, pues no lo va a hacer, o va a buscar algunos mecanismos alternos para tratar de sacarle el cuerpo a ese gravamen, y volvemos otra vez a la cultura de ver cómo hacemos pues para coger atajos para evitar temas complicados. Doctor Gómez, yo tengo una preocupación. Cuando estudiaba economía hace muchos años, no sé si eso lo han derogado por la vía de la práctica, el gran tema es promover el ahorro y promover la inversión. ¿Con qué crece una economía? Con ahorro y con inversión. Si han inventado otro sistema, usted me dirá. Me dice, es que usted está atrasado en sus estudios de economía, y aunque he tratado de seguir estudiando economía toda la vida, yo no he visto otro sistema para producir riqueza que es el ahorro y la inversión. Y lo que veo es que al que ahorra y al que invierta le caen encima. Entonces, impuesto al patrimonio, que no es otra cosa que el castigo al ahorro, ¿no es cierto? La renta presuntiva, que es un castigo al ahorro. Si yo me gasté la plata juergueando o con mujeres o en un casino en Montecarlo, no me pasa nada. Ah, pero si tuve la mala idea de ahorrar la platica, entonces ahí sí me caen con impuesto al patrimonio, con la suposición de que mi patrimonio esté rentando, que sea un patrimonio que por cualquier razón esté estéril. Y el impuesto a los dividendos, ¿no es lo mismo? El impuesto, pero ya cuando mi empresa produjo utilidades, no me cobraron impuestos, pero entonces ahora me cobran impuestos por lo que esa empresa me distribuye en dividendos. Doctor Gómez, ¿no estamos castigando el ahorro y la inversión o es una visión equivocada que yo tengo? No, coincido totalmente con su señoría. Efectivamente, volvemos otra vez a acudir al famoso impuesto de patrimonio, evidentemente, que tiene ese efecto, claro, no permite la acumulación de riqueza, que es absolutamente indispensable. Cuando uno examina todo lo que está ocurriendo en los países desarrollados, encuentra un común denominador que consiste precisamente, entre otras muchas medidas, claro, que haya la capacidad de acumular esa riqueza para poderla invertir en los procesos productivos, en la economía real. Pero aquí estamos otra vez sacándole plata a eso. Afortunadamente, hay que decirlo también, pues la renta presuntiva, la ley la disminuyó. Pero ahí también, a mi juicio, se equivoca. Perdón, no la disminuyó, pero no la eliminó, ¿no es cierto? No, sí, la disminuye para este año y después termina en el 0%. Exactamente. Bueno, esperemos que ese mañana llegue pronto. Sí, claro. No, vamos a ver qué pasa en 2 años, porque es que las reformas tributarias, es que estamos haciendo reformas tributarias cada 2 años. Eso es muy complicado. Ese es un mensaje terrible que se le está dando al mundo. Y esto venimos, pero hace muchos años, haciendo ya reformas bienales, que eso tiene un impacto brutal. No hay cero seguridad jurídica. Nosotros, los que prestamos servicios profesionales en esta área, podemos constatar a diario el efecto que eso genera. Los empresarios están permanentemente expuestos a que les cambien las reglas de juego, y en esta ley se cometieron errores muy graves porque no se establecieron los procesos transicionales. Es que brincamos, por ejemplo, en el impuesto al consumo, en la enajenación de inmuebles, que eso a mi juicio pues es un exabrupto jurídico, pero le pusieron pues el famoso hipoconsumo a la enajenación de inmuebles, pero sin hacer transiciones. Es decir, las personas tenían
promesas de compraventa o proyectos de esa naturaleza quedaron a partir del 1 de enero pues grabados. Eso no tiene sentido, eso no cabe, eso es un error en técnica legislativa de una dimensión monumental. Pero volviendo al tema del impuesto al patrimonio, siempre estamos acudiendo a esa figura, grabar de alguna manera el ahorro. Si lo que queremos es finalmente estimular la creación de empresas y mover la economía, hoy los países lo están haciendo. Es que hay que ver Estados Unidos, por ejemplo, con todo lo que se le critica al señor Trump y lo que quiera, pero colocó a los impuestos a un nivel mucho más bajo, y lo están haciendo el resto de los países para poder ser competitivos. Nosotros siempre estamos por fuera de esos rangos de competitividad porque mantenemos unos índices muy altos de tributación. Con un agravante adicional, en la práctica, eso está concentrado en muy pocas personas, en muy pocas empresas. Es que cuando uno revisa, seguimos otra vez con el 80% del recaudo tributario en cabeza de 3.000, 4.000 personas. Eso tiene sentido. Entonces hay una economía que es la economía formal, que soporta unas cargas brutales. Eso hay que darle un giro fenomenal a eso. Nosotros podríamos tener tarifas del impuesto de renta mucho más bajas, la tributación directa debería ser mucho más baja, si hiciéramos toda una gestión sostenida y permanente en el tiempo para que todo el mundo tribute, pero no. Aquí volvemos otra vez a que el que saca la cabeza y dice aquí vivo, entonces lo graban. Eso no puede ser. Tenemos que cambiar un poco ese esquema y mantenerlo en el tiempo para que, no sé, en 50 años, porque esos son procesos largos, pues la gente todos tributemos como toca. Doctor Luis Miguel Gómez, a usted le tiene que constar, pues porque está en el oficio, que mucha gente, muchos colombianos y colombianos, obviamente empresarios y colombianos, obviamente con patrimonio importante, se fueron a vivir a otros sitios huyéndole a las cargas tributarias de Colombia. ¿Usted nos confirma ese fenómeno dramático? Sí, eso es efectivamente así. Hubo una especie de pequeño éxodo de muchas personas y muchas empresas que terminaron yéndose para otros países, uno de esos, Estados Unidos, como consecuencia de la reforma tributaria precisamente del señor Trump, donde están las tasas más bajas y hay muchas más facilidades, pero además pues toda la infraestructura país. Eso aquí se cree que es que todo lo que se llaman los impuestos ocultos, salir a una calle de Bogotá a que haya un hueco gigantesco y se le rompan los ejes a los camiones, es un costo que hay que asumirlo porque el Estado no es capaz de cumplir con tapar un hueco. Y así. No, y sin el hueco. ¿Cuál es el costo de ir a 15 kilómetros por hora en las calles de Bogotá? ¿Cuál es el costo social que eso tiene? No, eso es inmenso. La seguridad, el problema de la seguridad, eso no lo hemos podido resolver, todo lo contrario. Siempre estamos pensando en pacificarnos y esa es, pues, vamos a pacificarnos. Con lo cual, pues es la receta absolutamente infalible para mantener siempre el estado de violencia. La pacificación no produce sino a eso, y eso está comprobado en la historia del mundo desde hace muchísimo tiempo. Siempre están esos fenómenos pacifistas manteniendo el estado de violencia, terrorismo, todo ese tipo de cosas, y eso tiene un costo en las empresas, pues obviamente muy alto. Si no hay ese entorno, pues no hacemos nada simplemente con la herramienta tributaria. Pero si además la herramienta tributaria es alta, pues obviamente que las empresas tienen que migrar y las personas tienen que buscar sitios mejores para ser competitivos. Nosotros no lo tenemos. Hay que ver lo que cuesta en solo el costo de transporte de aquí del centro del país a un puerto de embarque, cuesta más que traer un producto desde la China por barco. Así es, eso es dramático. ¿Y qué es lo primero que pregunta una empresa extranjera cuando viene a ubicarse en cualquier país? Lo primero que pregunta, ¿cuál es la carga tributaria? ¿Qué tengo que pagar de impuestos? Para saber cuál va a ser la rentabilidad del proyecto, pues que es elemental. El proyecto produce tanto, pero me quitan tanto, entonces espere, yo necesito saber en el final de la ecuación, cuánto puedo remesar al exterior por las utilidades que tengo, que para eso vengo a otro país, es para generar riqueza, o cuánto puedo reinvertir, lo que quiera, la carga tributaria.
Recuerde que Irlanda fue la que empezó ese proceso de disminución de los impuestos, Claro, puso una tasa única del 10% y se llenó de empresas. Se llenó claro. de empresas y eso fue el gran escándalo allá. La Gran Bretaña le ha seguido la pista. ¿Con cuáles resultados? Pleno empleo. Y ahora los Estados Unidos, pleno Claro, empleo bajando los impuestos. Y le, tengo, evidentemente. y le tengo que hacer una pregunta confidencial. Diga, Ahora de colega a colega, solo que yo soy un colega suyo, pero en uso de buen retiro. ¿Cómo hacen ustedes los tributaristas para mantenerse al día en materia tributaria, no solamente con la reforma, sino con los reglamentos, con las sí, circulares, con los adendos? Yo sí. le tengo que preguntar cómo hacen. Yo No, tenía una oficina de abogado donde tratábamos todos los temas. Nosotros hacíamos civil, comercial, administrativo, de sí, familia, lo que quiera. Cuando sí. llegaba un problema tributario decía, ese sí no es con nosotros. No somos capaces. Para eso llamamos unos sabios que manejan una cosa distinta y que son capaces de estar al día. ¿Usted cómo hace, doctor Gómez? Cuénteme en secreto, yo no se lo voy a decir a nadie. ¿Cómo hace para estar al día en este mare magnum? Así es. Es la verdad, doctor Fernando, es muy difícil, porque no solamente son las reformas tributarias cada 2 años con creación de figuras nuevas, ¿no? Es que le hago un pequeño recorrido así muy reciente. Se creó en una de las reformas muy recientes pasadas el famoso CRE, eso fue un engendro ahí, y lo derogaron pues en la siguiente. Entonces, hubo todo una cosa. Eso cuesta para el país una locura, pues porque la DIAN tuvo que hacer todas las reformas en sus sistemas y en sus cosas. Entonces el costo, eso ya comencemos por ahí. El famoso imán, y más, todas esas cosas, eso ya lo derogaron. Ahora crean las compañías holding colombianas, las que economía naranja, el régimen simple. Vamos a ver si eso se mantiene. Entonces, para estar uno al día en esa reforma es muy difícil. Si a eso se le agrega los decretos reglamentarios, ahora cometieron pues una cosa con la entrada de la OCDE que a mí me parece pues horrorosa, que fue unificar los decretos. Claro, la OCDE llega y le dice a Colombia, usted tiene una dispersión normativa y una abundancia, pero absolutamente abrumadora de decretos y de normas. Tiene que reducir eso para que sea manejable. Propósito perfectamente claro, es un reclamo que no se le puede hacer ninguna censura. Pero la receta nuestra para resolver el problema fue facilísimo, crear los decretos únicos reglamentarios, que los ubicaron básicamente por ministerios y unidades administrativas. Pero la recomendación de la OCDE, pues obviamente iba a que no se dictaran ya tantas normas y estuviéramos cambiando. No, esa práctica sí no la podemos abandonar. Entonces los decretos reglamentarios hoy tienen unas numeraciones absolutamente endemoniadas. Artículo número 1.3.5.15.22.2. Y entonces uno dice, ¿cómo hago yo? No, citar eso. ¿Qué hago? No, ¿Qué hago? no, ¿qué hago? ¿Cómo hace uno para citarle a un cliente? Le toca a uno mostrarle la norma. Y, perdóneme que no diga el artículo, este es el artículo y aquí se lo voy a mostrar. Porque mientras uno le dice ese número, se pierde y se dictan permanente. Entonces sale el decreto número tal, modificando el artículo no sé qué. Entonces se ha vuelto aún más difícil. Si a eso se le agrega la doctrina oficial, entonces miles de conceptos que van cambiando obviamente porque la DIAN pues hace sus interpretaciones con su sesgo. Y a eso súmele la jurisprudencia. Entonces el ejercicio es muy complicado y comienza uno a perder como asesor, por un lado, pues la capacidad de transmitir esa seguridad que debe tener, porque el régimen de suyo no la tiene. Entonces, todos los colombianos en el fondo, pues están expuestos al mismo problema que se origina en la capacidad que tenga uno de poder mantenerse al día. Eso se le transmite inmediatamente. Todos los negocios también entran en inseguridad, porque aquí no se sabe. Entonces, eso es muy complicado. Y si a eso se le agrega, si fuera todo lo anterior poquito, ¿no? Le voy a poner la cereza encima del ponqué. Si a eso se le agrega la carencia de certeza en la formulación gramatical de las normas. Eso no existe, la formulación gramatical. No, entonces tenemos que hacer unas cosas ahí. No se sabe, entonces comienzan esas interpretaciones. Yo en algún congreso de estos de tributaristas que estaba haciendo un trabajo, una ponencia, dice, sobre una de las reformas tributarias, saqué una filmina de esas muy confusa, no sé qué, y de golpe apareció una frase que decía,
la interpretación como un ejercicio de adivinación. Les dije, estamos en eso. Estaba el director de entonces ahí sentado, le dije, es que estamos en eso. La interpretación se volvió un ejercicio de adivinación. A ver, adivinen quién es. Puede ser. No, eso es de locos. De locos. Yo no sé. Yo es que enseñaba filosofía de la interpretación del derecho. Daba ¿Sí? cursos de posgrado sobre eso. Y No, entonces... ese libro bótelo, eso sí, no pegó. En Colombia no pegó. No pegó. No pegó. Y entonces, le voy a terminar como un chiste y si me pregunta quién, le digo que ya se me olvidó. Estábamos hablando sobre estos temas con un colega suyo, pero en ejercicio, y no puro tributarista, sino de una de esas firmas grandes que hacen de todo. Y le dije, bueno, ¿y la jurisprudencia del Consejo de Estado? Y me dijo, Fernando, ¿de qué día de la semana? Sí. ¿La del martes, la del jueves o la del lunes por la mañana? Sí. Entonces, ¿qué hice? Pues le solté la carcajada, porque pues ¿qué hace uno ante eso? ¿Qué hace uno ante eso? Pero hablan de la seguridad jurídica. De la seguridad. Es que es la inseguridad jurídica. Y eso que debo reconocer que el Consejo de Estado, especialmente en la sección cuarta, que es la sección de impuestos, hoy integrada por unos magistrados magníficos, son por fortuna conocedores del tema tributario, que eso ha sido un acierto total. Han ido corrigiendo eso, ya hoy encuentra uno líneas jurisprudenciales importantes, se mantiene las tesis. Eso pues obviamente es importantísimo para retornarle ese grado de seguridad jurídica. Pero, por ejemplo, la constitucional, pues yo tengo que decirlo sin ánimo de ofenderlos, obviamente, pero por favor, se ha perdido calidad en esa jurisprudencia de una manera dramática. Hemos vuelto otra vez a tener sentencias de la Corte Constitucional un poco al garete. No quiero ser ofensivo ni irrespetuoso, porque pues varios magistrados pues son amigos míos, en fin, pero hay que hacerle un llamado de atención. No, es que la jurisprudencia es un tema muy serio, por Dios. Eso no es simplemente votar. Para dejarlo en manos de los que hacen la jurisprudencia. Sí. Exactamente. Alguien dijo alguna vez con mucha sorna, y por Dios, esas sí que no son palabras mías, la guerra es una cosa demasiado seria para dejarla en manos de los generales. Eso suena como a Winston Churchill. Usted va más o menos en la ruta. Bueno, muy bien, doctor Luis Miguel Gómez, Dios nos tenga de su mano y entendamos simplificar y reducir los impuestos, entre otras, para aumentar los recaudos. Que cuando la gente le ponen el impuesto que es y le dicen cómo se lo van a cobrar y es un impuesto razonable, pues presenta su declaración de renta y hace sus cosas y se dedica a trabajar. Pero si le ponen una carga tributaria, además del 60%, dedica todo su tiempo a ver cómo no los paga. Pues claro, pero obvio, claro, es que eso es elemental, es que la evasión también es que es un poco inducida. Qué pena decirlo, pero es que no. No, muy bien, doctor Fernando, ese es el propósito. Seamos doctor serios. Luis Miguel Gómez, muchas saludes a sus abogados especialistas en impuestos y que los admiro, porque gracias. yo no sería capaz de seguir ese ritmo si tratara de ejercer otra vez la profesión. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Con mucho gusto, un fuerte abrazo. Adiós.